Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Les doy los saludos. Vengo de la iglesia de Peteroa, de Camino Maldonado y Peteroa, que cumplía los 41 años, ¿verdad? Y bueno, envían sus saludos el pastor Darío y la pastora María Luisa. Y hermanos, en lo que hemos vivido, ¿verdad? En este tiempo, nunca hemos visto, o por lo menos yo no he visto, una generación como estas nuevas generaciones, ¿verdad? Como esta nueva descendencia, tan expuestas al pecado, a la inmoralidad sexual, a todo tipo de excesos, ¿verdad? Al abuso, a la violencia, como estas nuevas generaciones. A través de una educación sin Dios, porque todas las instituciones educativas están cargadas y saturadas de humanismo, de secularismo, de hedonismo, ¿verdad? Que todo apunta al placer. Si lo que haces te hace sentir bien, está todo bien, ¿verdad? Es correcto. Y sobre todo apunta, ¿verdad?, al área sexual. Sumado a esto, ¿verdad?, tantas y tantas horas que nuestros jóvenes, nuestra descendencia, ¿verdad?, estas nuevas generaciones, pasan en las redes sociales, en los medios de comunicación, que también están plagados de este tema, ¿verdad?, del tema sexual, de violencia, de rebelión, que los sumerge y los hunde en un ambiente, ¿verdad?, de promiscuidad donde es muy difícil no caer. Todo este sistema, ¿verdad?, sumado, que ellos están viviendo, sumado a lo que hemos vivido hoy con la pandemia, al encierro, ha llevado, como hemos escuchado en las noticias, a que muchos padres tengan que enterrar a sus hijos, cuando lo normal es lo contrario, ¿verdad?, que los padres, ¿verdad?, que los hijos entierren a sus padres. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo sin duda está siendo más seductor, más atrayente, pero también más letal para los jóvenes. Jóvenes que están inmersos en una sociedad que es tan cambiante, ¿verdad?, en que las tecnologías de la información, la comunicación, es tan indispensable para ellos, pero a su vez eso les muestra unos estándares que son a veces inalcanzables, imposibles. Y justamente de la iglesia donde vengo me encontré con una jovencita de 16 años, ¿verdad?, que me vino a hablar después de que prediqué y me mostró, tenía todo, ¿se dice zanjado? Todo, hermano, todo este brazo y este brazo. Nunca había visto algo así. Y esto es lo que sufren los chicos, ¿verdad?, en este tiempo. Vemos el uso y el abuso de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, pero a la vez, contrariamente con el aumento del uso y del abuso de todas estas redes sociales, vemos también el descenso del control de los padres sobre los hijos, sobre estas generaciones nuevas. Chicos que quizás con la careta de payaso, pero que tienen historias de soledad, de tristeza, de sufrimiento, ¿verdad?, que los lleva, como escuchaba los otros días en la televisión, los lleva a pensar que la vida es un agujero negro que no tiene salida. Yo decía, qué terrible, hoy cuando escuchábamos a Lina, ¿no?, lo que es la vida en Cristo, y sin embargo, cuán opuesto es lo que viven hoy los jóvenes, los adolescentes de hoy, que no tienen salida. Y por eso los lleva, ¿verdad?, a esta realidad que escuchamos en esta semana, creo que fue que salió esta noticia, que en el año 2020 lo que aumentó, ¿verdad?, la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes y en jóvenes, que hay 2 muertes por día. No sé, me parece algo terrible, ¿verdad? Cuando el joven tiene todo el futuro por delante y tiene ese deseo de cambiarlo todo, es arrogante, se lleva al mundo por delante, le parece, ¿verdad?, que ya se sabe todo, que ya se conoce todo, son creativos, son atrevidos,
sin embargo, hoy están viviendo y teniendo sentimientos totalmente opuestos. Es el problema que vive hoy nuestra sociedad. Acá tenemos varios psicólogos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia ante esta realidad y ante este flagelo que está sufriendo la sociedad, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer nosotros, las viejas generaciones, para estas nuevas generaciones? Y vamos a ir al libro de Esther, donde tenemos un precioso ejemplo. Esther, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 20. Esther, en el capítulo 2, del versículo 5, ¿verdad? Y dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado Mardoqueo a Hadasa, es decir, Esther, porque Hadasa es un nombre judío, pero cuando nosotros vamos a estas culturas orientales, ellos generalmente nos bautizan con un nombre según su lengua. Y pasa hoy aún en estas culturas. A mí nunca me bautizaron porque mi nombre es María y en estas culturas existe el nombre Meriem. Pero si no, siempre nos dan un nombre, así como lo hicieron con Hadasa y le pusieron el nombre Esther, que era hijo de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija, como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Vamos un poquito más adelante, vamos al 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tía de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey y guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos las que la veían. Y fue Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Y vamos al 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Cuán importante es? ¿Vieron cómo comienza esto en el versículo 5? ¿Cuán importante es la descendencia? ¿De dónde nosotros pertenecemos? ¿A qué familia, verdad, pertenecemos? Y esto es tan importante, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que podemos verlo a lo largo de toda la Biblia, podemos encontrar largas listas
de registros genealógicos, de descendencia, que a veces, ¿verdad?, nos parece un poco, no la leemos porque es como un poco aburrido leer tantos nombres y nombres y nombres, ¿verdad? Pero esto es tan importante para Dios porque confirma, primero y para nosotros, confirma la existencia de estas personas. Nos muestra, ¿verdad?, los detalles de su vida, los problemas familiares, las cosas que ellos vivieron, lo cual corroboran la exactitud de la historia de la Biblia. También nos confirman las profecías. El Mesías dice que vendría del linaje de David, y así fue. Lo vemos en Mateo 1, en Lucas 3. Y lo más bonito es que esto de la descendencia nos revela el carácter de Dios. Que Dios sí nos ve como una familia, sí nos ve como un grupo, la iglesia, pero también nos ve de manera personal, con esa precisión, con esa exactitud, con ese detalle que pone nombre por nombre, así como también tiene nuestros nombres. Y vamos a ver, en este caso, cómo, ¿verdad?, viene marcando la descendencia de este varón, de Mardoqueo, cómo Dios usó a un hombre, ¿verdad?, de la vieja generación, y todavía todo lo que traía culturalmente y tradicionalmente, ¿verdad?, en ese medio, cómo Dios lo usó para criar una Hadasa, una Esther, para hacerse cargo de esa chica que era su prima, era la hija de su tío, en un momento muy especial, porque no era un momento maravilloso que estaba viviendo Israel. No, Israel estaba con tristeza, me imagino, con melancolía, como uno cuando uno está lejos de su tierra, porque habían sido llevados cautivos. O sea que estaban en sufrimiento, no estaban tirando fuegos artificiales, ¿verdad? Y en ese momento de la historia, ¿verdad?, en que estaban ellos en un ambiente, en un imperio babilónico donde era politeístas, donde habían, ¿verdad?, muchos dioses, muchos ritos, muchas prácticas paganas, ¿verdad?, rituales y prácticas religiosas, Mardoqueo adopta a esta jovencita, adopta a Esther como su hija, la enseña, la prepara, la instruye, la capacita sin saber lo que Dios haría con ella. Así como ustedes, padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, ¿verdad?, la responsabilidad de instruir en el camino de Dios, porque no sabemos qué Dios va a hacer de estas nuevas generaciones. Y los ponemos delante del Señor, hermanos. Y vamos a ver, Mardoqueo ocupa tiempo para Esther, ¿verdad?, para educarla. Me imagino, como todos ustedes, recursos financieros para darle lo mejor a sus hijos. Y Mardoqueo estuvo presente en la vida de esta jovencita. Una chica que era huérfana, una chica que no tenía madre. Imagínense en el mundo oriental. Nosotros no, porque somos tan democráticos y un país libre, pero en estos países la mujer cuando nace y la madre inmediatamente cuando ya empieza a dar sus primeros pasos lo que le enseña es cocinar, lavar, porque son criadas para ser buenas esposas y para ser buenas madres. No para tener una profesión, no para, ¿verdad?, ¿cómo se dice cuando como mujeres nos podemos, no emancipar, pero realizar? A nosotros nos educan para realizarnos como mujer. Hacé tu profesión, estudiá y después viene lo del esposo y los hijos. Sin embargo, en aquellas culturas es totalmente opuesto. Y esta chiquita, Esther, no tuvo a su madre para que la educara en eso. Estuvo su tío, un hombre, ¿verdad?, Mardoqueo. Pero a pesar de eso, Mardoqueo estaba presente. Y vamos a ver todo lo que hizo y cómo lo vemos en los resultados de esta jovencita que él educó, ¿verdad? Y lo podemos tomar, ella no tuvo padre, no tuvo madre, y podemos tomar como un ejemplo en este tiempo los padres y las madres que están todo el día trabajando y no pueden dedicarle tiempo a educar a sus hijos, ¿verdad? Que nosotros podamos ser, ya sea
tías, sobrinas, primas, abuelos, podamos tener ese tiempo para dedicarlos y para encaminarlos en el camino del Señor. Y lo que vemos que cultivó Mardoqueo, más allá que obviamente que le enseñó el temor del Señor y los conocimientos de la palabra, podemos ver en Esther que cultivó una autoestima sana. ¿Por qué podemos ver esto en la palabra? Que Esther tenía una autoestima sana, no una autoestima baja, como me decía esta chica, yo me veo fea, yo no sirvo para nada, yo soy horrible. Y la chica era una muñeca realmente. Yo digo, ¿cómo el enemigo, verdad, llena las cabezas de los jóvenes? ¿Cómo lo podemos ver? Porque si vamos al versículo 9, esta doncella agradó a los ojos ¿de quién? De aquel que era enviado por el rey, ¿verdad? El comportamiento de Esther era diferente al resto de las doncellas que había. Su forma de ser, su actitud, algo había en ella que el eunuco, quien estaba encargado, ¿verdad?, le dio todos los favores. Halló la gracia, ¿verdad?, delante de todos. Y eso es lo importante. Me imagino que Mardoqueo le diría, cuán hermosa sos, qué linda que sos, qué importante. Lo importante que es nosotros, las viejas generaciones, en animar, en incentivar, en elogiar. Y no como escuchamos, las nuevas generaciones son unos vagos, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Les interesa solamente el dinero, la música, tener dinero para ponerse la mejor ropa, ¿verdad? Son unos maleducados, unos irrespetuosos. Y nosotros, la iglesia, somos responsables de eso, en cierta manera, como presencia en la verdad, en la sociedad. Versículo 10. Esta jovencita, esta chica, no solamente tenía una autoestima sana, lo vemos por su comportamiento, sino que además Mardoqueo cultivó en ella una identidad clara. Ella sabía a quién pertenecía, ella sabía la nacionalidad que tenía. Ella era judía, ¿verdad? Sabía a quién pertenecía y de dónde provenía. Y me encantó esto, porque el tío, el primo, muy sabio le dice, mirá, no digas de dónde venís. ¿Y Esther qué hizo? Obedeció. Esther obedeció. Ahora, miren lo que era Mardoqueo. Mardoqueo para la época era una mente abierta, porque él sabía que si conocían de que ella era una judía cautiva, ¿qué iba a pasar? Obviamente que la iban a eliminar y se iba a perder esta maravillosa oportunidad que tenía. Y eso era, ¿verdad?, Mardoqueo, apoyándola, ayudándola, ¿verdad?, para que ella llegara hasta lo que Dios tenía para ella. Y lo que me encanta de esta jovencita es que la obediencia. Ella obedecía lo que este viejito, lo que, ¿verdad?, como uno dice al padre, a la madre, le decía, ella lo hacía. Cultivó eso, Mardoqueo. Algo que es un poco difícil a veces, ¿verdad?, en las nuevas generaciones, que ellos sean obedientes. Sin embargo, este hombre lo que le aconsejaba, ella lo hacía. ¿Por qué? Porque me imagino que Mardoqueo le transmitía ese mensaje verbal de la palabra de Dios, pero también se lo transmitía en su comportamiento, en su vida. Y lo vemos cuando Amán, ¿verdad?, cuando pasaba Amán en la ciudad allí de Susa, ¿qué hacía toda la gente? Se inclinaba ante él, menos Mardoqueo. Porque Mardoqueo vivía lo que predicaba. Y eso sin duda era el ejemplo, el referente, era lo que veía esta jovencita que le hacía, ¿verdad?, ir a la obediencia hacia este varón, ¿verdad? Un varón comprometido con la palabra, un varón íntegro, un varón respetuoso, ¿verdad? Y en el versículo 11 vemos algo muy importante. Una buena autoestima, una identidad clara y algo muy importante para cultivar estas cosas en los jóvenes, en las nuevas descendencias. Y cada día Mardoqueo, ¿qué hacía? Estaba presente. A esta jovencita la habían llevado, ¿verdad?, allí al palacio. Sin embargo, Mardoqueo estaba todos los días, ¿para qué? Dice,
para saber cómo estaba, cómo le iba y para saber cómo la trataban. El vínculo, la comunicación, ¿verdad? La conversación que la hizo tener esa confianza con el tío, confiar lo que le decía el tío, ella lo hacía, ¿verdad? Lo que generaba todo el comportamiento que tenía este hombre, sin ser una mujer, con una jovencita. Lograr esa comunicación, interesarnos, ¿verdad? Los padres generalmente, no sé, no le preguntan a los hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís este tiempo? ¿Qué sentís en esto que estamos viviendo, verdad, de la pandemia? Saber con quién ellos se comunican, quiénes son sus amigos, dónde van, con quién comparten tiempo, ¿verdad? ¿Quién es su noviecito? ¿Quién es su noviecita? Estas cosas son importantes. Ir formando ese diálogo, como me imagino, lo hizo Mardoqueo para ganarse la confianza y darle la seguridad a Esther, a esta joven que ella podía tener confianza en su tío. Como padres, como madres, como tíos, como tutores, ¿verdad? Como primas, nosotros hoy tenemos una herramienta preciosa que es no solamente la palabra de Dios, que obviamente es lo primero, pero también tenemos mucha información para llegar a los adolescentes y a los jóvenes. Contamos con esto que en aquella época, pobre Mardoqueo, ¿qué iba a tener? Sin embargo, a pesar de que no tenía nada de información como en esta época, Mardoqueo logró trazar un puente entre su vieja generación y la nueva generación. ¿Por qué? Porque era un hombre rendido a Dios, porque era un hombre que buscaba a Dios, porque era un hombre que oraba al Señor. Me imagino que oraba cada día, ¿no? ¿Cómo crío a esta mujercita, a esta niña? Y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros, padres, tener esa dependencia del Señor para hacer de ellos, ¿verdad?, que tengan un buen resultado como lo tuvo esta jovencita. Mardoqueo lo logró sin duda, tener esta comunicación, tener esta confianza de parte de ella. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba, era un hombre que dependía del Señor y sobre todo era un hombre que le transmitía el conocimiento y el temor de Jehová, ¿verdad?, a esta chica. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer hoy. Instruirlos en el camino del Señor. Como dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero esa formación la tienen que recibir desde pequeñitos. No, yo no le voy a enseñar porque que ellos cuando sean mayores, ¿verdad?, tomen su propia decisión. Pero sin embargo la Biblia nos dice todo lo contrario, que debemos formarlos, instruirlos, educarlos en los primeros años de vida y eso los guiará a lo largo de toda su vida. Aunque se aparten, van a regresar al Señor. ¿Por qué? Porque se ha sembrado esa semilla. Y me encanta lo que dice la prioridad de la instrucción bíblica, ¿verdad?, de los hijos. Lo dice en 3 de Juan, dice, no hay para mí mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué lindo eso, ¿verdad?, para los padres. Cuando alguien le dice, un maestro, un profesor, un amigo, les llama la atención, ¿verdad?, de la conducta de sus hijos, porque andan en la verdad. Es una alegría, ¿verdad? Como ¿verdad?, que criaste a David. Y es un Mardoqueo de esta época, ¿verdad? Ahora, qué importante es, más allá de esa comunicación, porque ahora vemos también madres que se visten como las chicas y quieren sus amigas. O sea, es bueno, obviamente, mantener esa comunicación, es bueno darle los consejos, es bueno acompañar a sus hijos en el fútbol, es bueno ir a películas en el cine con sus hijos, videojuegos, todo lo que sea, esa amistad es buena, pero lo que va a salvarlos, lo que va a salvar el alma, sin duda, es el conocimiento de la palabra. Y hermanos, el conocimiento de la palabra, el temor de Jehová fue lo que hizo la diferencia, vamos a no hablar de Esther, vamos que acá hay varoncitos, la diferencia de Timoteo. Timoteo marcó la diferencia, ¿por qué? En su generación. Porque tenía una madre
y una abuela que lo instruyeron en el camino del Señor. Y por eso Pablo, ¿verdad?, las reconoce la tarea que hicieron allí en el libro de Timoteo. La educación. Un Daniel que estando solo en el imperio, ¿verdad?, en el imperio babilónico, él sin embargo dijo, no estaba el padre para decirle a la madre, no, mirá que yo te eduque en esto. Él solo, un jovencito, dijo, yo no me quiero contaminar con lo que estaba, ¿verdad?, contaminado de ese imperio pagano. Tenía la firmeza. ¿Por qué? Porque había tenido la educación de su familia, la formación, la instrucción bíblica. ¿Y cómo la podemos hacer? A mí me encanta en Deuteronomios, y lo apliqué, porque es bíblico, y lo apliqué cuando estuve en Albania. Saben que me encanta en Deuteronomio 6, dice, oye Israel, oye cada uno sus nombres, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás. El repetir, no, pero no me escucha, no me hace caso. El repetir la palabra de Dios a tus hijos. Y las vas a hablar en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y hermanos, esto produce un efecto impresionante. Ustedes saben que cuando estaba ya en Fullares, una de las cosas que me dio Dios cuando empecé cada uno del discipulado, como la escuela bíblica ustedes, era que en cada clase yo escribía un versículo clave, se lo daba a ellas, y estas mujeres que ninguna bajaba de los 40 años, yo era una piba al lado de ellas, estas mujeres se aprendían el versículo bíblico de memoria, las repetían. Y me encantaba porque cuando yo salía a hacer los pacientes a domicilio, las veía, una de ellas cuidaba vacas, y la veía otra cabras, las veía que ellas estaban con el papelito en la semana repitiendo la palabra de Dios. Sí, cuando empezaron a venir eran musulmanas, sí, cuando empezaron a venir ellas no creían, pero la repetición de la palabra fue la que las hizo, ¿verdad?, mantenerse, convertirse y hoy permanecer en el Señor. La repetición. Mi hijo no me escucha, mi hijo, repítaselo. Una y otra vez. Escuela bíblica. Cuando termina la escuela bíblica, Chabela. ¿Estás ahí, Chabela? Sí. Cuando termina la escuela bíblica, denle a sus alumnitos un versículo bíblico, que lo aprenda de memoria y a la otra reunión que lo repita. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Es un compromiso delante del Señor, pero es nuestra responsabilidad. Que los chicos, ya que si en las casas, ¿verdad?, no tienen esta formación, bueno, que nosotros en ese 1%, que es un granito de arena, podamos hacer el trabajo, ¿verdad?, para que ellos retengan la palabra de Dios. Sin duda, este es el mejor legado, la mejor herencia, más allá que un buen estudio, más allá que una profesión, un buen trabajo, una herencia, una buena herencia, bárbaro. Pero el mejor legado, sin duda, es este. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aunque Él se aparte, regresará a los pies del Señor. Así que yo creo que este es el tiempo, siempre ha sido, pero en este momento en el que estamos viviendo Uruguay, con esta realidad de estas nuevas generaciones, de estas nuevas descendencias, tenemos que levantarnos a cumplir, ustedes como padres, ¿verdad?, el rol que hizo Mardoqueo. Sin duda, Mardoqueo hizo un excelente trabajo. Porque imagínense en que esta jovencita, cuando estaba allí, ya había sido elegida reina, ella tuvo que tomar el valor e ir delante del rey y salvó a todo su pueblo, ¿verdad?, de las manos de Amán. Y Dios no eligió a Mardoqueo para eso, para salvar al pueblo de Dios. Dios eligió una jovencita para hacerlo. Sí, un Mardoqueo, sí, ¿verdad?, a los padres para que eduquen, pero a quien usó el Señor para salvar al pueblo fue a una chica joven, a una Esther. Y así es como Dios, jóvenes, adultos, Dios quiere usarlos para esta generación.
Oremos en esta tarde para que el Señor los libre a ellos de toda contaminación, para que el Señor los inunde con el poder del cielo, del Espíritu Santo, para que ellos empoderados, ¿verdad?, puedan hablar, puedan ser referentes, puedan ser ejemplos, Señor, con sus compañeros de estudios, ¿verdad?, allí donde practican deportes, y a los padres, para que cumplan esta responsabilidad de enseñarlos, de educarlos y de instruirlos en la palabra del Señor. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra sale del corazón tuyo, Señor, hacia nuestro corazón. Y estamos agradecidos por eso, porque tu palabra nos sana, tu palabra nos salva, tu palabra nos limpia, tu palabra, Señor, nos restaura, tu palabra, Señor, nos levanta, nos anima, Señor, nos da fuerza, Padre. Pero ahora, Señor, queremos agradecerte por este ejemplo que está tan claro en la palabra, que es el de Mardoqueo, el enseñar, el instruir, el educar a esta nueva descendencia, a esta nueva generación, Señor, que lamentablemente en nuestro país se está perdiendo. Hace muchos años atrás, creo que fue en el 2006, 2007, vino David Wilkerson y él dijo que él veía una nube negra que venía sobre los jóvenes de Uruguay. Y sin duda, Señor, al poco tiempo surgió todo esto de la pasta base y tantas otras cosas, y hoy podemos ver los resultados de todo eso. Pero, Señor, como iglesia nos levantamos, Señor, orando en el nombre de Jesús por cada uno de estos niños, adolescentes y jóvenes, Señor, para que en el nombre de Jesús todo aquello que viene del propio infierno en contra de sus vidas sea detenido en el nombre de Jesús. Que tú traigas libertad a las mentes, Señor. Que esos yugos que están atando, Señor, sus pensamientos sean desatados en el nombre de Jesús. Que sean alcanzados los jóvenes, Señor, los adolescentes, por tu iglesia. Levántanos, Señor, con deseo, con anhelo, por amor, Señor, a estos jóvenes y adolescentes, y poder ir a hablarles, Señor, a evangelizarlos, a llevarles una palabra de esperanza, Señor, un mensaje de buenas nuevas, Dios, que traiga vida y quite esos pensamientos de muerte. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a la juventud uruguaya, bendecimos a los niños, a los adolescentes, los bendecimos con el cambio, con la transformación de vida en Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos como iglesia a poder cumplir con lo que nos corresponde, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por los padres, por las madres, por aquellos mardoqueos, tutores, tíos, abuelos, sobrinos, primos, Señor, para que tengamos claro que lo único que los va a librar de todo este sistema es el instruirlos en la palabra de Dios. Danos oportunidades, Señor, danos tiempo, Señor, danos la habilidad y la capacidad para poder hablar con ellos, Señor, y presentarles la palabra, Señor, de salvación, Padre. Los bendecimos, Señor. Bendecimos en esta tarde, Señor, a cada joven, Señor, y de manera especial a los que están aquí en la iglesia, Señor. Líbralos, Dios, de todo mal, Señor. Y úsalos para sus propias generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, así como lo hiciste con Esther, con cada uno de ellos. Señor, a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.